Bienvenidos amigos al desarrollo de las preguntas claves que cada semana publicamos en la página Facebook de la Unión Peruana del Sur. Como ustedes saben, estamos en una lección titulada Preparación para el tiempo del fin, una lección sumamente importante, y en esta semana hemos estudiado Daniel y el tiempo del fin. Vamos entonces rápidamente a las preguntas y al comentario de las preguntas. Pregunta número 1. En Daniel y sus compañeros hay rasgos y características que pueden servir de modelo para nosotros. La vida de Daniel y la vida de sus compañeros sin duda tienen muchas lecciones para nosotros, y creo sí que la iglesia puede aprender muchas cosas de lo que hicieron y lo que vivieron Daniel y sus compañeros. Veamos lo que dice la lección de escuela sabática. El día sábado dice: sus historias se desarrollaron en un tiempo y lugar muy lejanos a los últimos días. Sin embargo, todavía podemos encontrar rasgos y características en estos hombres que pueden servir de modelo para nosotros. Hay varias cosas: la fidelidad de Daniel, la lealtad a los principios bíblicos, el hecho de poder enfrentar la oposición con plena y absoluta confianza en Dios. Sin duda son lecciones para nosotros. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. La segunda pregunta. El Señor pudo trabajar con Daniel y sus compañeros por su fidelidad, manifestada al negarse a comer los alimentos inmundos de Babilonia. En la palabra de Dios encontramos esa negativa de Daniel y sus compañeros a comer de la mesa del rey, que contenía sin duda alimentos inmundos. Y ahora vamos a ver sobre eso una declaración de la lección de escuela sabática. El día domingo dice: es decir, el Señor pudo trabajar con ellos debido a su fidelidad hacia Él, manifestada al negarse a comer los alimentos inmundos de Babilonia. Ellos obedecieron y Dios bendijo su obediencia. La obediencia de Daniel y sus compañeros los habilitó para ser instrumentos de bendición allí en el lugar donde estaban, para dar un poderoso testimonio del Dios verdadero. Obedeciendo podían ser herramientas valiosas en las manos de Dios. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora a la pregunta número 3. Daniel había cultivado con mucha paciencia la habilidad de dar a conocer e interpretar los sueños. Es cierto que nosotros encontramos en la Biblia a Daniel dando a conocer el sueño de Nabucodonosor y además también interpretando ese sueño, para sorpresa del propio Nabucodonosor. Sin embargo, la pregunta es: ¿será que esa habilidad para interpretar los sueños era algo que Daniel había cultivado como un talento natural? Bueno, veamos lo que dice la lección de escuela sabática. Qué fácil hubiese sido jactarse de su reconocida sabiduría y conocimiento como la fuente de toda su habilidad, no solo para saber el sueño del rey, sino para interpretarlo. Pero Daniel sabía que eso no era cierto. Todo el crédito fue dado al Dios del cielo. Daniel no guardó ningún mérito para sí. Todo el mérito lo dio para Dios, que fue aquel que hizo posible el conocimiento del sueño y la interpretación del sueño del rey. Por lo tanto, la respuesta es falso. Vamos ahora a la pregunta 4. El pueblo de Dios ha enfrentado persecución en el pasado, pero la promesa divina es que no tendrá que enfrentarla en el futuro. ¿Ha enfrentado el pueblo de Dios en el pasado persecución? Bueno, lógicamente que sí. Prácticamente toda la historia del cristianismo tiene grandes hechos de persecución a la iglesia. ¿Será que en el futuro habrá persecución? Bueno, miren lo que dice el día martes en la lección de escuela sabática. Dice así: es una representación de la persecución que el pueblo de Dios ha enfrentado en el pasado y que enfrentará en los últimos días. Hubo persecución en el pasado, sí, pero también el pueblo de Dios será perseguido en el futuro. ¿Estaremos preparados para una coyuntura como esa, cuando el pueblo de Dios sea perseguido? Eso es algo que debemos preguntarnos cada uno. La respuesta es falso. Respuesta falso. Vamos ahora a la pregunta número 5. Los amigos de Daniel sabían que Dios no permitiría que perezcan y los libraría del horno ardiente. ¿Qué les parece esta declaración? ¿Hasta dónde llegaba el conocimiento de los amigos de Daniel sobre qué pasaría cuando serían castigados y llevados al horno de fuego? Bueno, la lección de escuela sabática tiene la siguiente declaración: sin embargo, estos jóvenes podrían no haber sido liberados de las llamas, algo que comprendían que era una clara
posibilidad. Es decir, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tenían una certeza que Dios haría lo mejor, pero no sabían si exactamente ellos serían librados del horno de fuego. Y entonces podría ser que no fuesen librados, pero ellos estaban dispuestos a continuar siendo obedientes bajo cualquier circunstancia. Entonces tenemos que la respuesta es falso, respuesta falsa. Vamos ahora a la pregunta número 6. Tener conocimiento de Dios y de su poder no es lo mismo que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Son cosas diferentes, tener conocimiento de Dios y pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Podríamos decir que tener conocimiento de Dios es conocer la doctrina, conocer intelectualmente las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de la palabra de Dios. Y podemos decir que el nuevo nacimiento es la conversión, el cambio del corazón, la transformación de la vida. Se trata, por supuesto, de dos cosas diferentes. Miren lo que dice el día miércoles. Sin embargo, tener conocimiento de Dios y de su poder no es lo mismo que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento que Jesús dijo era esencial para la salvación. No es lo mismo. Respuesta, verdadero. Respuesta, verdadero. Vamos ahora por la pregunta número 7. La verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. ¿Cuál es la medida de la grandeza de una persona? ¿Cuál es la medida de la grandeza de un rey, de acuerdo a lo que está mencionado en la lección de escuela sabática? La grandeza de un rey o de un gobernante o de una persona o de alguien con cierta autoridad es las cosas que ha hecho, la gran ciudad que ha edificado, las grandes obras públicas que ha realizado. ¿Cuál es la grandeza de una persona? Miren lo que dice la lección de escuela sabática. Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. ¿Cuál es la verdadera grandeza? Ser verdaderamente bueno. Cuando el poder absoluto está en la mano de una persona y esa persona puede someterse a Dios y ser auténticamente bueno, entonces ahí está la medida de la verdadera grandeza. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora a la pregunta número 8. A pesar que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, no encontraron ningún vicio ni falta. ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer estos hombres que se habían colocado como enemigos de Daniel? Querían destruirlo, pero no podían encontrar una sola falta, una sola mancha en la vida de Daniel. De tal manera que usaron su vida piadosa para tenderle una trampa. Vean ustedes lo que encontramos en la palabra de Dios, es la Biblia la que nos dice lo siguiente. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. No había ningún vicio ni falta, de manera que usaron su religión para poder tenderle una trampa y mandarlo al foso de los leones. Respuesta verdadera. Vamos a la pregunta número 9. Daniel fue echado al foso de los leones por orden de los gobernadores y sátrapas. ¿Quién dio la orden para que Daniel fuese echado al foso de los leones? ¿Fueron los gobernadores y los sátrapas? ¿Tendrían ellos autoridad para enviar a una persona como Daniel al foso de los leones? Veamos entonces lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Fue una orden del propio rey. Fue una orden del rey contra su voluntad, porque él no quería que Daniel fuese enviado al foso de los leones. Sin embargo, había caído en la trampa de sus gobernadores, de sus sátrapas, y entonces él tuvo que enviar a Daniel al foso de los leones. La respuesta entonces es falso. Respuesta falso. Vamos ahora a la pregunta número 10 y pregunta final. Las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. ¿Qué les parece? ¿Se relacionan las profecías de Daniel con nuestro tiempo? Creo que sí. Y vamos a ver, la lección de escuela sabática confirma esta aseveración. Dice, a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo,
Las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Las profecías de Daniel también apuntan a nuestro tiempo. La estatua en la parte de los pies, que estaban la mitad con barro y la mitad con hierro, apuntan a nuestro tiempo. La profecía que nos habla acerca de las 4 grandes bestias que salen del mar también apuntan a nuestro tiempo. Es decir, el mensaje de Daniel es actual y es necesario que estemos atentos para poder discernir el tiempo en que estamos viviendo. Que Dios te bendiga. Bueno, la respuesta a esta última pregunta es verdadero. De esta manera estamos terminando las preguntas de esta semana y su desarrollo, y los invitamos para estudiar la lección de escuela sabática la próxima semana. Que Dios te bendiga, un gran abrazo.